les doy la bienvenida a este video de la unidad Biblia. El título específico de esta sesión es Evangelios sinópticos. Vamos a dividir esta sesión en 3 etapas. La primera de ellas es poder definir qué son los evangelios sinópticos. Posteriormente, conocer, a grosso modo, el contenido de los evangelios. Y, por último, conocer a Jesús y su entorno. ¿Qué es lo que nos intentan comunicar los evangelios en torno a la figura de Jesús y aquellos grupos que lo rodearon durante su vida? ¿Qué son los evangelios sinópticos? Aquí vemos una imagen con los símbolos de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Mateo aparece representado con una persona, con un hombre. Esto porque el evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, con los antepasados de Jesús. Por eso la figura de un ser humano. El evangelio de Marcos es representado con un león porque comienza hablando de la predicación de Juan en el desierto como un león, rugiendo, anunciando la llegada del Mesías. El evangelio de Lucas aparece con esta imagen de un toro, porque en el evangelio de Lucas se menciona en el comienzo el nacimiento de Juan Bautista. Y el padre de Juan Bautista es Zacarías, quien trabajaba en el templo, servía en el templo donde se ofrecían sacrificios de animales. Entre ellos se sacrificaban toros. Y el evangelio de San Juan, que no es un evangelio sinóptico, está representado con el águila, porque nos muestra que el verbo, que Cristo ha venido de lo alto, que la palabra ha llegado desde lo alto hacia nosotros, como un águila que desciende. ¿Por qué hemos dicho que el evangelio de Juan no es parte de los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son 3: Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios que intentan transmitir el mensaje de Jesús y su experiencia vital de una forma ordenada, desde su nacimiento hasta su resurrección, contando detalles de su vida, contando detalles de aquello que hizo, de aquello que dijo, es decir, contar la historia de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Juan, escrito más tarde que el de Mateo, Marcos y Lucas, es más bien una reflexión a partir de los evangelios anteriores. También es un evangelio, también nos cuenta la historia de Jesús, la vida de Jesús, pero sobre todo va a ofrecer grandes discursos en boca de Jesús. Nos va a ofrecer una mirada mucho más profunda respecto del mensaje de Jesús, más que centrarse en detalles cotidianos o domésticos de la vida de Jesús. Por eso vamos a hablar solo de los primeros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Vamos con el evangelio de Marcos. Marcos, el autor de este evangelio, es un hombre judeo-cristiano. Probablemente no formó parte del grupo de los 12, no formó parte del grupo de los 12,
y es el primero en escribirse. Escribió su evangelio en torno a los años 60, 70, después de Cristo, obviamente. Él le escribe a cristianos gentiles, es decir, a cristianos probablemente griegos o romanos, que se han convertido desde otras religiones no judías al cristianismo. A esta comunidad que está presente principalmente en Roma. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Maestro, como un profeta y con otros títulos importantes. Es un texto breve, más breve que Mateo, Lucas y Juan. Y es la base sobre la cual se escriben posteriormente los evangelios de Mateo y de Lucas. El centro del evangelio de Marcos está en mostrar quién es Jesús y lo que implica seguirle. Las dificultades, el desafío de seguir a Jesús. Luego tenemos el evangelio de Mateo. Mateo forma parte de una segunda generación cristiana, judeo-cristiana. Probablemente el autor de este evangelio fue discípulo del apóstol Mateo. Este evangelio se escribe entre los años 70 y 100 después de Cristo. Mateo le escribe a cristianos de origen judío y pagano. Es decir, es un mensaje más abierto. Se presenta a Jesús como el Mesías esperado por el Antiguo Testamento, por la alianza desde el periodo de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés y posterior. Jesús es presentado como el profeta de la nueva ley. Así como se recibió una antigua ley en Moisés, Jesús es el profeta, es el portador de esta nueva ley. Su texto es profundamente eclesial. Ofrece orientaciones pastorales para dirigir la comunidad, para llevar a cabo la misión. Es también un texto que contiene la invitación a un anuncio universal, por ejemplo, al final del Evangelio. Vayan y anuncien y lleven la buena noticia y bauticen a todos los pueblos. El centro de este texto se basa en la tensión y en el vínculo que existe entre el Antiguo Testamento y la novedad de Jesús. Por eso en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar muchas referencias al Antiguo Testamento y cómo Jesús pareciera completarlas, darles su plenitud o explicarlas a la luz de su vida. Este es el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio escrito por un griego convertido al cristianismo, probablemente en la región de Antioquía, lo que hoy día es Siria. Este texto se escribe entre los años 80 y 90 después de Cristo. Se le escribe en general a toda la comunidad cristiana, esto cada vez se expandía más. Se muestra a Jesús como alguien misericordioso que acoge a los pobres, a las mujeres, a los pecadores, a los extranjeros, a los niños. Es un Señor que tiene autoridad, pero es Salvador al mismo tiempo. Presenta su texto como un arco. Está la etapa de Israel, luego se le presenta a Jesús como el centro de la salvación y posteriormente el tiempo de la iglesia, con la llegada del Espíritu Santo. Esto podemos decirlo porque el Evangelio de Lucas, o más bien Lucas como escritor, no solamente escribe el Evangelio, sino también escribe el texto de los Hechos de los Apóstoles.
Por lo tanto, no se habla solo del Evangelio de Lucas, sino de la obra lucana. El Evangelio de Lucas más los Hechos de los Apóstoles. El centro de su texto, de la obra de Lucas, está en que la misión debe continuar. La obra que se inicia en Jesús como cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel no se acaban con su muerte y resurrección, sino que continúan con la misión de los apóstoles, con la asistencia del Espíritu Santo, lo que se ve reflejado en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a revisar ahora el contenido de los evangelios. Esta propuesta es una propuesta arriesgada. Los evangelios, como ya he dicho, son distintos, tienen diferentes intenciones. No todos los textos narran las mismas historias. En algunos casos se van a repetir. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas, que toman historias que vienen desde el Evangelio de Marcos, como parte también de esta experiencia de aprender o de recibir elementos que ya previamente se comunicaban dentro de la comunidad, como en el Evangelio de Marcos, ya lo he dicho. La propuesta que voy a plantear ahora es más bien una mirada general a elementos que podrían estar presentes en la mayoría de los evangelios, o más bien como un resumen a la luz de la lectura de los 3 evangelios sinópticos. En primer lugar, encontramos la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hace presente en la historia de la humanidad, ya no por medio de profetas, ya no por medio de unciones a reyes, sino por la encarnación. Se hace hombre, se hace ser humano para habitar entre nosotros. Aparece también la figura de Juan Bautista, el precursor, el profeta que anuncia la llegada de este Mesías esperado, aquel personaje que esperaban en el Antiguo Testamento como el que iba a cumplir la promesa de Dios. Juan Bautista, como el último profeta de la Biblia, anuncia la llegada de este personaje, de este Mesías, de este ungido por Dios. Luego inicia el ministerio público de Jesús. Jesús sale de su casa, de la casa familiar, y en torno a eso de los 30 años aproximadamente, va por distintas ciudades de su tierra, de Galilea, compartiendo el mensaje de salvación que viene de Dios. Para expandir aún más este mensaje, elige a 12 apóstoles. El 12 es un número cargado de simbolismo, porque 12 eran las tribus de Israel, 12 eran los hijos de Jacob en el Antiguo Testamento, de los cuales nacen las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, al elegir 12, lo que está queriendo decir Jesús es que su misión está dirigida a todo el pueblo de Israel y luego desde allí al mundo entero. A estos 12 también les da la autoridad de enseñar y de incluso hacer milagros. Progresivamente Jesús se va revelando a través de los milagros, pero también a través de su palabra, de su discurso. De a poco Jesús se va mostrando como este Mesías esperado. Esto acarrea ciertas contradicciones con la tradición judía de la época. Ellos no esperaban a un Mesías humilde, no esperaban a un Mesías pobre o que se relacionara con pecadores y prostitutas. Esperaban a un rey, esperaban a un líder político y militar que los liberara del poder del imperio de turno, que era Roma. Esta revelación y este choque con lo que esperaban las autoridades
religiosas de su tiempo le permiten a Jesús darse cuenta que de seguir anunciando, de seguir compartiendo su mensaje, va a llegar la muerte. Esta idea no es tan extraña. Muchos profetas antes que Jesús murieron precisamente por anunciar la palabra de Dios. El mismo Juan Bautista ha muerto en el palacio de Herodes, ha muerto decapitado en el palacio de Herodes. Jesús tiene esta experiencia de la muerte de otros antes que él. Por lo tanto, sabe que si sigue en este camino, probablemente sea asesinado. Así es como él decide viajar a Jerusalén. Él se da cuenta que cada vez hay más persecución en su contra y la persecución se va volviendo más dura. Por lo tanto, él ya vislumbra que estando en Jerusalén, las autoridades van a capturarle y darle muerte. Viaja entonces a Jerusalén, da discursos en público y termina por ganarse la enemistad absoluta por parte de la autoridad religiosa y política de su tiempo. En Jerusalén, él sufre la pasión, es capturado, llevado a un juicio injusto, condenado a muerte. Muere en la cruz y al tercer día, según la fe, resucita. Esto marca un antes y un después en la historia bíblica. Jesús es este Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho ser humano y que ha muerto por la salvación de la humanidad. Esto no acaba allí. Una vez que Jesús resucita, se le aparece a sus apóstoles, a los discípulos, y les envía a la misión. Les dice que no deben quedarse encerrados, sino más bien que vayan a anunciar el Evangelio, la buena nueva, al mundo entero. Asciende a los cielos para el encuentro definitivo con Dios Padre y posteriormente enviará el Espíritu Santo, lo que quedará expresado en los Hechos de los Apóstoles, en la escena de Pentecostés. Este es el contenido, a grosso modo, de los evangelios. Es importante tener estos puntos como una referencia, como un horizonte. Los textos de los evangelios son mucho más ricos que esta breve tabla de contenidos. Les animo a que comiencen con el Evangelio de Marcos, el evangelio más breve, para poder contrastar esta tabla de contenidos con aquello que sí está presente de manera efectiva en el Evangelio de Marcos. Y luego continúen el ejercicio con el Evangelio de Mateo y de Lucas. Como última parte de esta sesión, vamos a conocer a Jesús y su entorno. Cuando hice esta presentación de los elementos, de los contenidos de los evangelios, hablé principalmente de Jesús, de lo que él hizo, de las etapas en su vida. Sin embargo, esto tiene una limitación. Muchas de las acciones que realiza Jesús, su mensaje y luego, como ya lo había dicho previamente, su captura, el juicio injusto y su condena a muerte, pasan por lo que ocurre en su entorno. Conozcamos primero el mundo sociopolítico de Jesús. Jesús nace
crece y desarrolla su ministerio público en Palestina. En ese lugar, las autoridades políticas eran el rey Herodes y luego sus descendientes, que son los reyes judíos. Esa es la autoridad política inmediata. Pero la autoridad política mayor es el dominio romano, es el imperio romano, bajo la figura del procurador romano Poncio Pilato. Estas autoridades romanas, que son el imperio que tiene dominado a el pueblo de Israel, permite, en este caso, que el pueblo de Israel tenga sus reyes propios, en este caso Herodes y luego sus descendientes, sus hijos. Es en ese entorno en el que se mueve Jesús, una nación que está oprimida por parte de los romanos. Allí aparece la figura de los recaudadores de impuestos, que son judíos que trabajan para los romanos exigiendo el impuesto a el pueblo de Israel y entregándoselo a los romanos. Obviamente ellos se quedan con una parte, con una comisión. Por eso los recaudadores de impuestos eran odiados por el pueblo de Israel. Eran considerados pecadores, impuros. Este mundo sociopolítico tiene, a grandes rasgos, 4 clases sociales. La clase alta, la clase dominante, por ejemplo, el procurador romano, los reyes, las autoridades religiosas, que vamos a describir ahora. Es la clase alta, una porción muy pequeña de la población. Luego están los servidores, las personas que están vinculados a estos personajes, a estas grandes autoridades, y que tienen una posición un poco más cómoda que el gran pueblo sencillo, que es la gran masa de la población. Personas que trabajan, que viven de lo que producen día a día. Personas que no tienen voz dentro de la sociedad. Las decisiones se toman no democráticamente, sino que las toman las autoridades de la época, de manera autoritaria, en el mundo político y en el mundo religioso. Y por último, tenemos a un segmento de la población que son los excluidos. Son aquellos que, por su condición o por el ejercicio de sus funciones, están apartados del pueblo. Son considerados pecadores públicos. Son expulsados de las ciudades. Por ejemplo, los leprosos. Los leprosos son considerados impuros por las costumbres judías de la época, considerados pecadores, además de que su propia enfermedad era contagiosa y se les expulsaba de los pueblos. Los endemoniados, personas que probablemente tenían trastornos psiquiátricos, en algunos casos incluso epilepsia, y podían ser considerados endemoniados, personas malditas. Se les excluía del pueblo. Lo mismo con las prostitutas. Personas que eran relegadas de la salvación. Tenemos también, dentro de este gran mundo, el gran entorno en el que se mueve Jesús, el mundo religioso. Aquí tenemos varios grupos. En primer lugar, uno de los más conocidos son los fariseos. La palabra fariseo viene de la palabra originalmente separados en el idioma judío. Separados, es decir, ellos se consideran que son los puros. Está el pueblo que sigue la ley de Dios, pero ellos son los especiales, por decirlo de alguna forma. Son puritanos, rigoristas, intentan cumplir la ley minuciosamente, aplicando la casuística. Se les conoce como los maestros, los doctores de la ley. Ellos son los que cuestionan esta interpretación más
libre, más abierta de la ley que hace Jesús. Ellos sí creen en la resurrección, pero no se vinculan con los romanos, a quienes consideran invasores y enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Tenemos también a los saduceos. Los saduceos son un grupo de sacerdotes, de servidores en el templo de Jerusalén. Para ellos la ley es lo que está plasmado en la Sagrada Escritura, más que en las tradiciones o en las costumbres establecidas por los hombres. Ellos, a diferencia de los fariseos, no creen en la resurrección y tienen menos dificultad para relacionarse con los romanos. De ahí que los fariseos y los saduceos tengan tensión entre ellos. Luego tenemos a los escribas. Los escribas son los copistas, los secretarios de la época. Son los encargados de mantener la ley, de transcribir la ley para que permanezca en el tiempo. Los escribas pueden ser fariseos o saduceos. Luego tenemos a los sacerdotes y a los levitas, que son los que sirven directamente en el altar, en el templo de Jerusalén. Según sus linajes, los sacerdotes vienen del linaje de Aarón, personaje de la época de Moisés. Y los levitas vienen del linaje de Leví, uno de los 12 integrantes de las tribus de Israel. Y por último, tenemos a los esenios, que son un grupo, una secta que se aleja del mundo, se separan del mundo y van a vivir a las cavernas, van a vivir a comunidades muy austeras, renuncian a los bienes del mundo para vivir con radicalidad la ley de Dios. Se sospecha que probablemente Juan Bautista y también Jesús tuvieron alguna influencia por parte de los esenios. Este mensaje de Jesús de renuncia a los bienes materiales, a vivir la pobreza evangélica, probablemente tuvo esta influencia esenia. Conociendo el panorama social y político y también el panorama religioso, podemos entender mejor la figura de Jesús. Jesús desafía a la autoridad política de su tiempo, a la autoridad religiosa de su tiempo, no por una intención de mantenerse en lucha con ellos, sino porque su propio mensaje es confrontacional. Jesús habla de un nuevo reino, de un reino de paz y de justicia, de fraternidad. Un reino donde el amor está en el centro. Esto trajo complicaciones, trajo al menos la sospecha por parte de las autoridades romanas, trajo el rechazo por parte de las autoridades del pueblo de Israel, las autoridades religiosas. La figura de Jesús es controversial, porque no es el Mesías que algunos de ellos esperaban, este Mesías militar, sino que es más bien un Mesías de servicio, de humildad, que no prometía la liberación del poder romano, sino más bien una liberación distinta, la liberación del pecado, la vida eterna, la resurrección. Todo esto hace que la figura de Jesús sea controversial. Por eso es importante conocer la vida de Jesús, pero también su entorno, los grupos a los que él se vio enfrentado durante su vida, porque solo así podemos entender las tensiones que llevaron a que al final de su vida fuera apresado, se le realizara un juicio injusto
para lograr condenarlo a muerte, luego que se le condenara a muerte, con la venia de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, y que finalmente muriera en una cruz. Esta ha sido la presentación de este tema, los evangelios sinópticos. Esta presentación no intenta agotar el tema, que es mucho más profundo y requiere siempre una revisión constante de los evangelios, poder aprender de ellos, compararlos y enriquecer esta formación mediante el uso de una enciclopedia bíblica, de un atlas bíblico, de un diccionario bíblico, de tal forma de poder comprender con mayor profundidad el mensaje, las acciones y la vida de Jesús. Muchas gracias por haber visto este video de la unidad Biblia, Evangelios Sinópticos. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.